Sacrificio posicional por casillas blancas y ataque. El cambio de los alfiles de casillas blancas deja a las negras con una debilidad permanente que Kasparov aprovecha para sacrificar una pieza e instalar un caballo en F5 conocido como la oficina de Kasparov. Una gran partida de ataque. La partida de la 11ª ronda con Maya Chiburdanice fue una de mis mejores y en general una de las más interesantes del torneo. Ese día tuve que resistir a una presión psicológica inusual. Era difícil jugar contra la campeona mundial en mi Bakú natal, ante los ojos de numerosos fans que esperaban solo mi victoria. La partida se inició con D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7. En aquella época, bajo la influencia de su entrenador Guffel, Maya solía emplear la aguda india del rey, mi apertura, y jugar contra la campeona mundial era psicológicamente difícil, ya que Guffel había advertido a todos de antemano: tendréis miedo, y jugando con blancas contra Maya en una última ronda, él mismo parecía temblar de miedo. Continuó la partida con E4, D6, caballo C3. Antes de esto, contra mí habían jugado el movimiento H3, así como F3 y alfil E2, enroque alfil G5, mientras que mi experiencia con blanca fue considerablemente más modesta. Después de caballo F3, el negro respondió con enroque, alfil E7 y E5. En una partida conmigo, en Banja Luka 1979, Vukic tuvo problemas después de desarrollar el alfil a G4, alfil E3, caballo de F a D7, caballo G1, alfil por E2, caballo de G por E2, E5, enroque y A5. El inmediato E por D4 era mejor. A5, dama D2, caballo C6, F3, E por D4, caballo por D4, caballo C5, torre de A a D1, caballo E6. Y después de caballo D a B5, las blancas obtuvieron una clara ventaja. Siguiendo la partida, después del avance E5, respondí con alfil E3. Como aún no sabía exactamente qué hacer con las blancas en las líneas principales con enroque, elegí una configuración que había discutido con Maguerramov: alfil E7 y dama E7. Más tarde, después de probar prácticamente todas las respuestas posibles contra Karpov, llegué a recomendar la jugada de doble filo caballo G4, alfil G5, F6 y alfil H4. Si alfil C1, entonces caballo C6 o el cambio directo E por D4, caballo por D4 y F5. Tras alfil H4, G5, alfil G3, caballo H6, como ocurrió en una partida entre Spearman y Kasparov, Madrid Rápidas, en 1988. Siguiendo con dama E7, el blanco continuó con D5. El cambio D por E5, D por E5 y caballo D5 es mejor, ya que Karpov jugó contra mí en la tercera partida de nuestro encuentro de 1990. Fue por eso que la jugada dama E7 prácticamente dejó de usarse. D5, caballo G4, alfil G5, F6, alfil H4, H5. Una jugada de segunda categoría que debilita la estructura de peones. La retirada dama E8, H3, caballo H6 también se había jugado en una partida entre Tal y Sachs en la Olimpiada de Malta en 1980. Pero la inmediata retirada del caballo H6 es la mejor. Por ejemplo, caballo D2, A5, A3, alfil D7, B4, G5, alfil G3, F5,
E por F5, A por B4, F6, alfil por F6, A por B4, torre por A1, dama por A1 y E4, como se presentó en una partida entre Ivanchuk y el Best en 55º campeonato de la URSS en Moscú en 1988. Pero continuemos con el avance H5, que es dudoso, y H3. Más tarde jugué la retirada del caballo a D2 inmediatamente, con la idea de responder a caballo H6 o, en caso de C5, D por C6 al paso, B por C6, B4 y alfil E6. Enroque, caballo D7, caballo B3, con una presión desagradable para las blancas en el ala de dama, como ocurrió en la partida Kasparov-Morrison en Graz 1981. La otra alternativa es, en lugar de caballo H6, A5, que es mejor. Tras caballo H6, entonces F3 y luego el avance del peón a B4, como ocurrió en una partida entre Tukmakov y Stein en el 39º campeonato de la URSS en Leningrado 1971. Continuando con el ataque al caballo H3, este se retira a H6, caballo D2 y C5, intentando impedir la ofensiva de las blancas en el ala de dama. Se continuó entonces con caballo F1. Ya entonces estaba considerando interesante la continuación de capturar al paso D por C6, B por C6 y B4, pero todavía no estaba preparado para un cambio brusco en la estructura de peones y me limité a una buena maniobra de caballo con la retirada caballo F1, caballo F7. Un movimiento inoportuno que favorece el cambio de alfiles de casillas blancas, lo que resulta estratégicamente favorable para el primer jugador. El avance del caballo A6 era más aconsejable con la idea estándar de continuar con caballo C7, alfil D7, A6 y B5. Según Nikitin, a esto yo habría respondido después de caballo A6 con caballo E3, continuando con la preparación del avance del peón a G4 y conservando igualmente las mejores perspectivas. Después de la retirada dudosa caballo F7, G4 y H por G4, cerrar el flanco con el avance G5, alfil G3, H4, alfil H2 y caballo H8 habría dejado a las negras con un alfil en G7 muerto, y después de caballo E3, caballo G6, F3, caballo F4, aquí el caballo parece bien situado, pero es ineficaz. El blanco continuaría con alfil F1, seguido de la maniobra alfil G1, torre H2, A3, B4, torre B2, caballo F5, alfil E3, rey F2, rey G1 y rey H2, y continuar atacando tranquilamente en el flanco de dama. Por esa razón, las negras decidieron el cambio H por G4 y alfil por G4. Maya subestimó esta captura y se sintió claramente desconcertada, continuando con G5, el error decisivo, un debilitamiento fatal de las casillas claras. También es dudoso el cambio alfil por G4, dama por G4 y G5, que también era malo en vista de caballo E3, o inmediatamente la retirada alfil G3, caballo H6, dama E2 o a H5. Después de caballo E3, caballo H6, dama H5, dama F7, dama por F7, jaque, torre por F7 y alfil G3, las blancas están mejor, según Stoll. También después de caballo H6, alfil por C8, torre por C8, torre G1
rey H7, continuaría con caballo E3, seguido por la continuación, la reagrupación también, pudiéramos llamarle dama E2, enroque, torre G2, torre D a G1, con clara ventaja de las blancas. O también la interesante jugada caballo D7, pero a esto hubiera respondido torre G1, rey H7, caballo E3, alfil H6 y dama F3. La defensa de las negras es difícil, pero aún podrían haber resistido. Tras la jugada G5, continuó Kasparov con alfil por C8. Tal vez Maya esperaba la retirada del alfil a G3 y contestar con F5 para activar el alfil de G7, ya que después del posible E por F5 o alfil por F5, alfil por F5, E por F5, caballo D7, caballo E3, E4, dama C2 o dama H5, las cosas tampoco son fáciles para las negras, pero al menos tienen un destello de contrajuego. E por F5, E4, dama C2. Sin embargo, encontré una solución combinativa para la posición cuando continué con alfil por F8, torre por C8 y caballo E3. Lo asombroso no fue tanto la audacia de este inesperado salto del caballo, sino la velocidad con la que se tomó la decisión de sacrificar el alfil. Especialmente porque la prosaica retirada alfil G3, F5, E por F5 o caballo E3, que es interesante, E por F5, E4, dama C2, también era posible, aunque poco prometedor para las negras. Tras caballo E3, G por H4. Ya no hay nada más. El salto caballo H6, alfil G3 y F5 es respondido con E por F5, E4 y ahora H4 con clara ventaja de las blancas. Tras la captura del alfil en H4, caballo F5, intuía que el ataque de las blancas por la columna G sería irresistible. La caída de las negras se debe a la falta de coordinación de sus piezas. Por cierto, en la partida antes mencionada con Morrison, el resultado también se decidió por una invasión del caballo en F5. Las negras retiraron su dama a D8, o bien podían haberla ubicado en D7, pero continuaría con dama H5, caballo G5, enroque largo, seguido de la captura del peón de H4, alfil F8, dama G6 jaque, alfil G7, F4, E por F4, caballo B5, seguido de caballo B por D6 con amenazas aplastantes. O, de lo contrario, después de caballo F5, dama F8, que es interesante, sin pérdida de tiempo, estaba planeando dama G4, caballo A6. O, de lo contrario, defender la séptima fila con torre C7, torre G1, caballo G5, caballo por H4, seguido posteriormente de caballo F5, H4, enroque, torre G2, torre D a G1, aunque aquí habría sido más difícil romper las defensas de las negras que lo ocurrido en la partida. En el informador solo di 19 caballo G5, caballo por H4, caballo A6, caballo F5, caballo C7, H4, caballo H7, que es peor debido a H5, caballo G5 y H6, y las blancas tienen una ventaja ganadora. Continuando la partida, tras la retirada, dama D8, dama G4, caballo G5, caballo por H4. En caso de la irreflexiva caballo por D6, caballo A6, caballo por C8, mejor es la retirada del caballo a F5, puesto que caballo por C8, dama por C8, dama H5 y dama E8
las blancas habrían perdido toda su ventaja. Por esa razón, caballo por H4, torre C7, caballo F5 y A6. Si se desarrolla el caballo por A6, continuaría H4, caballo H7, torre G1, dama F8 y ahora caballo B5, con gran ventaja de las blancas. Tras la jugada A6, H4, caballo H7 y torre G1, dama F8, hay que sobreproteger el alfil de G7. En esta ocasión, el ampliamente publicitado alfil de Guffel causa una impresión lamentable. Hasta el final no se mueve de G7. Continúa el blanco con rey G2. También es interesante poner el rey en C1 con el enroque largo, pero parece que Kasparov tenía la intención, después del rey E2 y torre A7, continuar con A4 y el rey no está mejor en C1, eliminando así cualquier contrajuego en el ala de dama por parte de las negras, quienes jugaron B6, dama H5, rey H8, torre G6. Sigue el dominio de las casillas blancas. Observe todas las piezas blancas en esas ubicaciones. Torre D7, torre DA a G1. Tras completar la movilización de mi fuerza, pensé que ganaría automáticamente. Sin embargo, para romper las defensas del oponente, todavía se requiere un último esfuerzo de las blancas. Torre DA a B7, dama G4, torre B a C7, torre G2. Una capitulación rápida habría sido forzada por medio del avance del peón H5, caballo G5, H6, alfil por H6, torre H1, torre H7, caballo por H6, torre DC a G7, o de lo contrario, caballo D7, torre H5, y sigue el control y dominio de las casillas blancas. Tras torre DC a G7, entonces torre por F6, ganando. Pero por alguna razón decidí primero proteger mi rey con el plan siguiente: torre G2, torre B7, rey F1. Una vez más, el avance H5 era interesante, pero ya tenía en mente el plan Kasparov y jugó rey F1, torre A7, rey G1, torre F7 y caballo E2. Inesperadamente, el segundo caballo también está incluido en el ataque vía G3. Por lo tanto, todo está perdido para las negras, quienes jugaron ahora dama C8. La respuesta dama G8 tampoco hubiera ayudado. Por H5, caballo F8, torre H2, una de muchas posibilidades. La amenaza H6 está amenazada. Por lo tanto, dama H7, caballo de E a G3, torre A a D7, H6, caballo por G6, H por G7, jaque, etc. Y todo estaría perdido para las negras, quienes habían respondido con la dama a C8 y el blanco continuó con F4. La cosecha después de caballo por D6, dama por G4, caballo por F7 jaque, torre por F7 y torre 6 por G4 es demasiado miserable para una posición tan abrumadora. Con la jugada de la partida quería ganar con la máxima comodidad, privar el caballo negro de la casilla G5 antes de jugar H4, H5. Sin embargo, la más sencilla, en lugar de F4, era trasladar el caballo de E a G3 con la amenaza de caballo H5. Y si ahora caballo F8, entonces dama H5 jaque, caballo H7, caballo por D6. Ahora no ocurre el cambio de dama. Dama F8, caballo por F7, seguido de la inclusión del otro caballo a F5. Tras lo jugado por el blanco con F4, el negro reaccionó en el ala de dama con B5. La continuación de captura central
E por F4, caballo por F4 es peor, toda vez que el caballo puede incorporarse a otra casilla blanca en E6. Por esa razón, las negras jugaron B5, A por B5, A por B5, C por B5. Fue por esta apertura en el ala de dama que jugué mi rey a G1 para ocultarlo en H2. Torre de A B7, H5, con la amenaza asesina de H6. Sigue una breve agonía para las negras después de caballo F8, dama H3. Una vez más ignorando el peón de D6, caballo por G6. No hay salvación. C4 es respondido con H6 igualmente, así como dama D8, torre D6 a G3, seguido del avance del peón a H6 y no hay defensa para las negras, quienes habían capturado la torre con caballo por G6, H por G6 jaque, rey G8, G por F7. Aquí, dama H7 es mucho más fuerte, rey F8 y G por F7 habría sido mate más rápidamente. Después de G por F7 jaque, rey F8, las negras se rindieron sin esperar la respuesta torre por G7. Realmente una derrota terrible. Una hermosa partida de ataque de Kasparov, quien realizó un sacrificio posicional para el control de las casillas blancas y un fuerte ataque contra el rey de las negras. Espero que la hayan disfrutado y sin más nos veremos como siempre en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!